And our subject is everyone's in a battle. Nuestro tema es And we go back to a Todos little tienen una history. batalla. Y retrocedemos un poquito en la historia. Con este versículo retrocedemos al año 597 a.C. Jerusalén había sido recientemente sometida por Nebuchadnezzar. Ellos le obedecían. Él era parte del gran imperio sirio. Él había derrocado al rey y había instituido a un miembro real de la familia de Judá, pero no a uno que estaba en la línea para ser rey. Y era un hombre joven, el rey Sedequías. Venía de una familia real, pero no era un rey, hablando legalmente. Él fue hecho un rey payaso, podríamos decir, por Nabucodonosor. Y se exigía de él que gobierne la tierra de Judá, que era un estado satelital del imperio sirio. Sedequías tiene 21 años en este momento. Él no es una persona que tiene, podríamos decir, personalidad fuerte. Él reinó por 11 años. Y en este tiempo había una necesidad y dificultad en la tierra de Judá, porque había sido juzgada por los babilonios, por Nabucodonosor, y había escasez, había hambre, había eh, mucha necesidad y había hostilidad. Pero el mensaje de Dios a la gente era que esto les estaba pasando porque ellos habían desobedecido a Dios, se habían rebelado contra Él. Y Jeremías, el profeta veterano, de edad ya, él les dice que los juicios de Dios estaban sobre Jerusalén y tenían que arrepentirse y acercarse a Dios o ese juicio de Dios vendría. Y si como lo dejaron y no se arrepintieron, entonces ellos tendrían que ir a Babilonia. Ellos tendrían que someterse a ellos, puesto que habían dejado de pagar el impuesto a los babilonios. Eran ellos una tierra satelital, una ciudad satelital de Babilonia. Entonces ellos estaban bajo la disciplina de Babilonia. Y el mensaje de Jeremías era, sométanse a Babilonia, pidan que les perdonen y lo van a recibir. Pero ellos no creyeron al profeta Jeremías. Él les exhortó a que oraran a Dios, a que se arrepientan, pero ellos no querían creerle. Ellos tenían una política alternativa. Y esta era la política de los príncipes de Judá. Ellos eran hombres poderosos, pero hablando técnicamente estaban bajo el rey, Sedequías. Y estos príncipes no quisieron escuchar a Jeremías y ellos no creían que debían ir a Babilonia. Y en vez de Babilonia, decidieron hacer un trato con Egipto. Ellos harían este trato con Egipto, igual pagarían sus impuestos a Egipto. Y ellos confiaron en que Egipto les protegería de la disciplina de Babilonia. Ellos no escucharon a Dios ni al profeta de Dios como tendrían que haberlo hecho. Entonces los príncipes quisieron prevalecer sobre el rey joven Sedequías y lo hicieron. Y esto es lo que se nos dice en este capítulo 37, en el versículo 2. Pero no obedeció él, el rey Sedequías, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová obedecieron, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y los príncipes estaban furiosos con el profeta Jeremías, porque él continuaba predicando este mensaje, que ellos tenían que arrepentirse, debían buscar el perdón por medio de Babilonia, ellos debían entregarse a ellos y entonces serían preservados por Dios. Por lo menos sus vidas serían preservadas y también tendrían cierta libertad. Pero si no hacían esto, serían juzgados por Dios. Y este era el mensaje constante de Jeremías. Jeremías estaba en contra de la gobernación élite de los príncipes y él estaba en contra de todo esto.
Y este es un pasaje maravilloso de la historia que en realidad pasó, porque es un paralelo de una forma extraordinaria en referencia a la batalla que hay en cada vida, en cada corazón, la batalla que hay en el alma, la batalla por, por Dios o por este mundo. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿A quién sirvo? ¿A quién o por qué voy a vivir? ¿Será que voy a vivir por Dios? ¿Será que voy a buscar su perdón, su amor, su ayuda? ¿O será que voy a vivir por este mundo y voy a repudiar a Dios y rechazarle? Entonces hay una batalla, podríamos decir, en cada vida. Y nosotros elegimos el mundo por naturaleza. Elegimos rechazar a Dios y vivir para este mundo pasajero y presente, esta vida presente. ¿Será que esta es nuestra historia? ¿Será que esta es nuestra situación? Y es sorprendente cómo esta narración histórica que habla a quién Sedequías se sometería, al profeta Jeremías de Dios o a los príncipes. Y esto muestra la experiencia de cada uno de nosotros. No nos sorprende porque eso es exactamente lo que pasa, al menos en Sedequías, eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Ahora, Sedequías es una persona interesante. Los predicadores del pasado y del presente, y hablando un poquito más atrás aún, cuando este mensaje se exponía en las iglesias y se predicaba de esto en las iglesias de Jesucristo, generalmente se le veía a Sedequías como un creyente a medias. Y es una forma de abordar correcta porque él representa a un creyente a medias. Es impresionante cómo es que Sedequías pide una y otra vez una palabra del Señor. Él tiene incredulidad. Entonces podríamos ver que como que Sedequías es un creyente a medio. ¿Y qué pasa cuando una persona se mantiene como un creyente a medias? Es un desastre, porque esa es la historia que se nos narra en este pasaje. Pero va más allá de esto, porque tú puedes ver cómo es que los príncipes de Judá prevalecieron sobre el rey y le persuadieron a adoptar su política y que el rey fuera a Egipto, a aliarse con ellos en vez de Babilonia. Y dijeron que Egipto les defendería en contra de los babilonios, de Nabucodonosor. ¿Y cómo es que los príncipes hicieron que el rey Sedequías estuviera de acuerdo con ellos? Esto es una historia extraordinaria. Después de todo, en el año 605 a.C., 8 años antes de esto, Babilonia había vencido a los egipcios en la batalla histórica de Cárcames. Ahora es verdad que cuando los babilonios habían tratado de consolidar esa victoria y habían enviado sus fuerzas a la capital de Egipto, ellos habían sido repudiados y hubo un montón de pérdidas de vida de los babilonios. Pero en la batalla ellos derrotaron a los egipcios. Los babilonios eran más fuertes. Entonces, no sería una cosa fácil para los príncipes de convencer de que al rey Sedequías que Egipto era más fuerte que Babilonia, porque no era de acuerdo a la historia. Pero ¿cómo lo hicieron? Porque esto no es simplemente una historia del rey payaso, podríamos decir, de Sedequías, sino es la historia de nosotros también. Y lo primero que tal vez te pueda interesar, lo primero es que los príncipes tomaron ventaja de la juventud de Sedequías. Y esto es claro. Él era joven. Él era fácilmente de impresionar. Cuando somos jóvenes, fácilmente nos impresionan. Espero que tú no encuentres esto como para ofenderte. Tengo mucho respeto por ti, pero encuentras en cierto sentido que tú ya no eres un niño. Encuentras algo de tu habilidad, de tus facultades. Entonces estás en un punto vulnerable porque puedes hacer que la gente te impresione.
Y este mundo pasajero y lo que representa, de alguna forma te dice en el oído, ven con nosotros, disfruta con nosotros, puedes ser lo que tú quieras, puedes hacer lo que quieras. Este es un gran mundo, una gran cultura, un gran mundo. Tú no tienes que preocuparte acerca de la moralidad de Dios o cosas así. Ven, sé una persona liberal y moderna, ven con nosotros. Tú eres el tipo de persona que necesitamos. Te necesitamos con tus poderes y habilidades. Te queremos. Es como si el mundo, la sociedad, la cultura te hablara cuando eres joven. ¿Y eso acaso no es algo que te puede jalar? Es algo que te puede apelar, es algo poderoso, podríamos decir. Y así es como Sedequías fue ganado por la forma en la cual los príncipes le hablaron, por la persuasión de estos príncipes. Él fue optimista, y la mayor parte de nosotros hemos sido así cuando éramos jóvenes. Él tomaba decisiones rápidamente. Cuando tú eres joven, piensas como el rayo, y puede ser eso ventajoso, pero muchas veces puede ser una vulnerabilidad también, porque puede ser impulsivo y decidir la política de tu vida en segundos. Bueno, este era el caso de Sedequías, el rey joven. Esta fue una vulnerabilidad para él, su juventud, y los príncipes tomaron ventaja de esto. Y sabrás, este mundo y Satanás, que es el enemigo de tu alma, toma ventaja de ti. ¿Cómo? Avanza y te habla suavemente al oído. Y por supuesto, los príncipes tomaron ventaja de la inexperiencia de Sedequías. Él solo tenía 21 años. Ahora, había habido actividad militar años atrás, pero él era más joven, el rey Sedequías. Él no podría haber estado envuelto en esto. Él no habría visto las consecuencias y la tragedia de los ataques, de las muertes que en ese tiempo. Pero él nunca peleó, no tenía experiencia. Él nunca había estado envuelto directamente en la guerra, y los príncipes tomaron ventaja de esto. Él nunca había visto a los babilonios con todo su poder, con toda su armada. Él nunca había visto la situación en la cual ellos habían enviado no solamente un poco de su armada, sino que habían enviado toda su armada, y tenían diferentes estaciones con su armada. Entonces, Sedequías nunca había visto el poder y el armamento que tenía Babilonia. Entonces, los príncipes tomaron ventaja de esto. Y además, Sedequías no sabía, Egipto no sabía cómo eran ellos, no sabía que ellos tomarían lo que se les dé. Él no sabía que ellos tomarían el dinero que él les daría y luego les decepcionaría. Él no tenía experiencia, él no recordaba la historia de su propia tierra, de desastres anteriores. Y cuando él vio sus propias tropas, el rey Sedequías, y ellos hicieron podríamos hacer un desfile, él vio algo que no había visto de esta forma. Y él se impresionó con sus propias tropas. Él sintió que era fuerte. Él sintió que cualquier invasión podría ser resistida, podría ser rechazada por Babilonia. Y él no entendió esto. Él era un hombre inexperienciado. Y él pensó que su gente, y con la ayuda de Egipto, serían invencibles. Y nosotros somos iguales, especialmente cuando somos jóvenes. Nosotros eh, hablamos más de nuestras habilidades, creemos que somos más de lo que somos. Nada me va a pasar, decimos. Yo puedo, yo soy suficiente. Tal vez puede ser que seas una persona talentosa, pero no subestimes la vida, porque la vida está llena de decepciones, está llena de horrores, y este mundo no cumple sus promesas. Solo tienes que ver a la política. Pero también esto es verdad en todo nivel de vida. Cuando tú eres joven, no has visto lo que puede pasar, lo malo que puede pasar.
Y entonces tú subestimas a la vida y el futuro. Este es un gran mundo, pensarás, pero no has visto cómo de irracional es el mundo y vas a ver la realidad, la superficialidad de este mundo y empezarás a ver las decepciones y las fallas y la debilidad de la naturaleza humana y de la vida. Y entonces tal vez tú te habrás entregado a ser un mundano del todo y a rechazar todo pensamiento y palabra de Dios, la fe de Cristo Jesús y el perdón. Y será tarde. Entonces, no dejes que el ateísmo o el enemigo de las almas tome ventaja de tu inexperiencia. En las palabras eh, del convertido John Newton, esfumadizo es el placer de los mundanos. Todo su alarde, pompa y show, gozo sólido y tesoro duradero, solo lo conocen los hijos de Sión, los creyentes. Entonces, amigos, esta fue la segunda forma en la cual los Sedequías cayó ante los príncipes debido a su inexperiencia. Luego ellos, los príncipes, le dieron la información errónea acerca de Egipto. Sedequías no sabía acerca de los egipcios. Los príncipes le pintaron un cuadro falso de Egipto acerca de la habilidad que ellos tenían. Y eso es lo que este mundo hace. Tal vez tú has pasado por la escuela, seguramente, y sabes todo acerca de la teoría de la evolución. Conoces acerca de la explicación humanística, acerca de la existencia de la vida y del mundo y demás, pero nunca escuchaste los problemas, o tal vez han sido ocultos en lo que se te ha enseñado. Nunca has escuchado acerca de las dificultades que presenta la teoría de la evolución. Todo ha sido exagerado. Te han dicho que no hay Dios, no hay estándares de moralidad absolutos, no hay día de juicio. Tú puedes olvidarte de todo eso. Y nunca has escuchado el otro lado de la historia. No has escuchado los problemas y tal vez nunca se te ha permitido ver en la librería del colegio, de la biblioteca, los científicos hábiles, aquellos que toman un punto de vista opuesto, que ellos dicen, no lo sabemos todo, no podemos explicar estas cosas. Aunque toda la evidencia apunta a un Dios creador, algo que ha creado. Pero los científicos dicen, no conocemos acerca del origen de la vida, no sabemos cómo ha empezado. Tal vez tú has leído un poco, tal vez tú has escuchado que aún los que contienden por la evolución, ellos tienen que confesar que saben muy poco acerca del origen de la vida, que piensan que está flotando en otro planeta o peor todavía en otra constelación. Cosas extraordinarias se han dicho, simplemente porque nosotros no podemos explicar el origen de la vida en este mundo presente. Pero tal vez tú no sabes acerca de estas cosas, así como Sedequías. Se le mintió acerca de la fortaleza de Egipto y no necesariamente que se nos haya mentido. Muchos de los maestros que enseñan en la escuela no saben. Ellos dan un entendimiento tal vez honesto, pero en realidad no es honesto, porque no es la verdad. No puede ser comprobado. Y tal vez tú te has dejado engañar con ellos. Es como la información errónea que se le dio a Sedequías. Pero otra forma en la cual los príncipes le engañaron a Sedequías fue que ellos le mostraron una perspectiva falsa. Babilonia es muy lejos, le dijeron. Egipto está más cerca. Entonces ellos pueden armar su ejército y pueden venir. Pero los babilonios cuando vengan, si es que vienen, van a estar cansados porque van a viajar mucho, están muy lejos. Y Sedequías no sabía. Y es verdad que Babilonia estaba más lejos, el doble de la capital de Egipto, pero eso no es nada para una gran armada como la de Babilonia. Eso no pararía o no evitaría que los babilonios se vengaran por lo que estaba tratando de hacer Judá. Babilonia no podría permitir que el rey Sedequías se burlara de ellos,
Porque en el mundo antiguo, si tú eras un imperio como el de los babilonios y alguien se rebelaba como el rey Sedequías, tú tratabas con ellos, les disciplinabas, porque eso se diseminaría. Entonces, Jeremías sabía, él conocía, sabía Jeremías que el favor de Dios no estaba con los judíos, porque se habían rebelado, y él permitiría que los babilonios vengan como un castigo. Y Jeremías les advirtió, pero si Sedequías y el pueblo de Judá, ellos se arrepentirían, entonces Dios les escucharía. Y es lo mismo con nosotros. Somos engañados. Tal vez soy un joven. Vamos a decir que yo soy un hombre joven. Y digo, está muy lejos Dios, la eternidad, que un posible juicio. No, eso no puedo verlo, está fuera de mi vista. Puede ser que no. La vida pasa rápidamente y luego tenemos que estar delante de Dios y darle cuentas acerca de la vida que hemos vivido. Entonces no seas engañado. No dejes que tu perspectiva sea distorsionada. Tal vez ves al mundo con sus deseos, lo que tú quieras. Eso es lo que quiero, está ahora, eso puedo sentirlo. Pero Dios está muy lejos. No tienes que ponerte a pensar en eso. Tal vez te dicen, pero no, es un engaño. Porque eso es exactamente lo que le pasó a Sedequías. Pero algo más le pasó. Algo más que los príncipes usaron. Ellos fueron a hacer un trato con Egipto. ¿Y sabes qué es lo que hizo Egipto? Envió una fuerza a Jerusalén para que se deshiciera de la armada pequeña de Babilonia que estaba amenazando a Judá. Los babilonios, los egipcios enviaron a una fuerza pequeña, un ejército, y los babilonios, en cuanto se dieron cuenta de esto, ellos se fueron, porque ellos eran un ejército pequeño, pero ellos iban a volver con muchas más brigadas con su ejército para tratar con esta situación. Pero los príncipes en Jerusalén, ellos vieron que tal vez su forma de actuar funcionó. Nuestra alianza con Egipto ha funcionado, los babilonios se han ido y nos han dejado, hemos ganado, estamos seguros, nuestra política sirvió. Entonces Sedequías fue engañado por esto, con un éxito corto. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros elegimos a este mundo, rechazamos la fe en Dios, eh, desechamos su amor perdonador, no queremos hablar del cielo, de la vida espiritual o de andar con Él. Y nos vamos a este mundo y por este mundo. Y en corto tiempo pareciera que sí funciona. Tal vez nos va bien. Tal vez tenemos un buen tiempo. Pareciera que todo está a favor nuestro. Y decimos, mira, yo no estoy pensando como esa gente religiosa, no estoy pensando en lo espiritual. Me va bien en este mundo. Pero Jeremías continuó advirtiéndoles, diciéndoles, es solamente a corto plazo porque los babilonios volverán. Ellos no van a dejar que se quede así. Y después habría problema grande y eso es exactamente lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó al final? Fue que los babilonios volvieron, ellos nuevamente por 18 meses sojuzgaron a la ciudad y la ciudad empezó a hambrear, no hubo agua y la ciudad cayó y los babilonios entraron. Y en ese punto el rey Sedequías y sus líderes y los príncipes y parte de los militares escaparon y de alguna forma se escaparon. Pero los babilonios les persiguieron y los atraparon y Sedequías y su familia fueron atrapados, llevados a Babilonia, sus hijos fueron ejecutados y le sacaron los ojos a Sedequías y pasó el resto de su vida en una cárcel de Babilonia. Entonces lo que Jeremías les había advertido, eso pasó literalmente. Todo pasó. Entonces si tú tienes una felicidad temporal,
como una persona racional, como un ateo, como un humanista, y tal vez rechazas a Dios, no te importa estas cosas, puede ser que sí te vaya bien por un tiempo. Pero si realmente te aprecias a ti mismo, muy pronto vas a sentir el vacío, vas a sentir la superficialidad de la vida. Y a medida que continúes, te vas a dar cuenta que en ti mismo te vas a volver una persona menos espiritual, más dura. Te vas a volver una persona, un hombre o una mujer decepcionado, decepcionado. Las cosas te irán mal. Tendrás un poco de felicidad, sí, un poco de satisfacción, pero más y más te darás cuenta que no te va a ir bien. Y muy pronto vas a envejecer y te vas a preguntar, ¿para qué ha sido la vida? Y tal vez aún tienes fuentes de felicidad que te mantienen. Pero si tú pudieras volver al principio, si podrías volver a empezar de nuevo, pero no puedes, porque tú has sido sellado en esa ruta. Y tal vez Dios ya no va a tratar más contigo. Tal vez, yo no sé, quién sabe. ¿Por qué? Porque tú le has rechazado durante la vida y te vas a ir a la tumba muy diferente como cuando te sentiste en tu juventud. Y esta es una reflexión, esta es una ilustración para ayudarnos, para advertirnos. ¿Cómo es que somos nosotros engañados? Ellos rechazaron la fe, rechazaron el consejo de Jeremías, le trataron mal, como tú sabrás. No voy a entrar en detalle, pero sabrás que Jeremías estuvo en prisión. Él fue puesto en una celda y después el rey le hizo salir de la celda y le permitió que viviera en la corte de la prisión en la prisión de la corte por un poco de tiempo, pero luego el rey estaba asustado, tenía temor de los príncipes y ellos querían que Jeremías sea asesinado o que sea dejado en una celda profunda para que se seque y muera de hambre o lo que sea. Y Sedequías no pudo hacer nada porque Jeremías, el hombre de Dios, estaba en las manos de los príncipes. Y lo mismo con nosotros. Por medio de los pasos que he mencionado, primero se nos hace confiar en este mundo y rechazar a Dios. Y luego somos controlados por este mundo. No podemos deshacernos del pecado. El pecado controla nuestras vidas. Si tu pecado mayor es el orgullo, entonces el orgullo te va a gobernar hasta el final de tus vidas. Si es deshonestidad, tal vez te vas a volver peor mentiroso hasta los últimos días. Si eres una persona con temperamento malo, va a empeorar eso. Si tú entregas tus cuerpos, tus miembros, como el apóstol Pablo nos dice figurativamente, si tú entregas tus miembros al rey pecado, entonces él va a gobernar. Y tú no vas a poder salir de esto. Y hay mucho más que quiero decirte. ¿Sabes qué? Es interesante que Sedequías, el rey y los príncipes, ¿cómo es que ellos se eh, deshacieron de la voz irritante de Jeremías? Permitieron que Jeremías fuera encarcelado y pidieron que sea asesinado. Y ellos pensaron que le habían silenciado al profeta Jeremías. Y eso es paralelo con nuestra vida. Nosotros nos alejamos de Dios y llegamos a una posición en la cual tenemos que silenciar nuestras conciencias, esa voz interna que de una forma agravada nos hace avergonzar de tiempo en tiempo cuando pecamos. Y hacemos lo que podemos para silenciar a la conciencia. John Bunyan, en su gran alegoría, La Guerra Santa, ilustra a la conciencia como el registro y le encierran en una celda para que nadie pueda escuchar sus gritos acerca de los pecados y de las maldades que se cometían en ese pueblo. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra conciencia. De vez en cuando la conciencia habla nuevamente y puede que lo haga de una forma diferente y aún hasta el final de nuestra vida lo va a hacer.
para mostrarnos cuánto hemos perdido y cuánto necesitábamos la ayuda de Dios y la rechazábamos y no la recibimos. Amigos, esta es la historia de la vida, de todos nosotros. Entonces ellos, los príncipes, tomaron eh, ventaja de la juventud de Sedequías el rey. Y no permitas que sea así con tu juventud, que el mundo se aproveche. Ellos tomaron ventaja de su inexperiencia de Sedequías. Él no conocía acerca de Babilonia. Y tampoco nosotros conocemos de las crueldades de esta vida. Ellos tomaron ventaja dándole información errónea de Egipto. Y este mundo habla sin parar. Habla de su grandeza, de su maravilla. Pero no seas engañado por eso. Ellos, los príncipes, hicieron que pareciera que su alianza con Egipto funcionara. Y tal vez tú pensarás que tu vida incrédula funciona a corto plazo. Pero no creas que es así, porque es a corto plazo la felicidad que tú tienes. Y hay algo más que voy a mencionar. Esta es otra forma, y posiblemente una de las formas más grandes, en las cuales los príncipes hicieron que Sedequías siguiera su política. Ellos le dijeron, le convencieron, que si él no seguía su política, ellos se burlarían de él. Ellos le insultarían y le rechazarían y no tendrían respeto por él como rey. Y eso fue, podríamos decir, su estrategia mayor. Y funcionó. Funcionó. En la narrativa vemos que el rey Sedequías era sensible a la burla. Es algo que no podía soportar. En cierto punto, él está tomando una decisión apropiada y se refrena. No voy a hablar acerca de los detalles de esto, pero se refrena y dice, pero si hago esto, en realidad él dice, si hago esto, ¿cómo me voy a ver? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir acerca de mí? ¿Qué es lo que ellos me van a hacer? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tú eres joven. He pasado por esto hace muchos años. Yo conozco, yo sé. Pero si tú eres joven, es una cosa grande esto. Y tú piensas, oh, voy a ser rechazado por mis amigos si yo torno al Creador del mundo, a Jesucristo, al Dios de la gloria, y si busco su perdón, su amor y su poder convertidor, y si le entrego mi vida. Oh, mis amigos no me van a ver como nada. Van a pensar que soy un necio. Ellos me rechazarán. Y esta es una cosa poderosa cuando tú eres joven. Esto es, podríamos decir, lo que corona. Y eso es lo que hicieron los príncipes. Utilizaron esto. Por 11 años lo mantuvieron en el camino erróneo. ¿Por qué? Porque Sedequías pensó qué es lo que los demás pensarían de él. Amigos, si tú escuchas el llamado de Cristo, si escuchas la necesidad de perdón de pecados, si escuchas la misericordia de Dios, el perdón, la nueva naturaleza, una nueva vida de parte de Dios, y en el otro lado de la balanza, en esta batalla en nuestras mentes y nuestros corazones, tal vez en el otro lado dices, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir? Entiende, tienes que empujar eso a un lado, tienes que dejar eso. Eso no importa, porque esa gente no puede salvar tu alma. Esa gente que pueden pensar mal de ti o burlarse no te pueden dar perdón eterno. Ellos no pueden llevarte al cielo. Ellos no pueden hacer que tú tengas comunión con Dios. ¿Por qué entonces tendrías que temer a lo que ellos piensan o a lo que ellos digan? Escucha a Dios, escúchale a Él, respétale a Él. Sorpréndete y maravíllate ante su gran bondad. Piensa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para soportar el castigo del pecado por todos aquellos que son suyos. Y que eso te mueva. Es la opinión de Cristo la que importa. Es lo que Él hace de ti y hace por ti, lo que piensa de ti. Eso es lo que importa. Y eso es la eternidad. Entonces, estos son algunos pensamientos, amigos, acerca de la batalla, si es que fue una batalla. Fue fácil.
esta batalla entre los príncipes y Sedequías. No te acobardes por eh, la incredulidad, el enemigo de las almas, el ateísmo, la humanidad. Corre a Cristo, entrégate a Él, pide que te perdone, pide que te dé una nueva vida. Y si lo haces, Él te la dará. Y tú sabrás lo que es el ser convertido a Jesucristo. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial nuestro, ayúdanos, te pedimos. Oh Señor, te pedimos que tú puedas quitar nuestra necedad, nuestro orgullo y nuestros prejuicios. Ten misericordia con todos nosotros y atrae a hombres y mujeres, a jóvenes, a ti mismo, así como tú lo hiciste a lo largo de los siglos del tiempo. Y da fe y nueva vida, para vida eterna y para la gloria eterna. Bendícenos en esta noche, te pedimos, en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.